Bueno, tenemos ayer hubo algunos encontronazos con los partidos de izquierda porque el gobierno quiere mandar el ejército a la frontera. Pero el tema no es el ejército a la frontera, sino que durante 20 años se ha usado al ejército como mala palabra. Nos hemos olvidado de que el ejército fue el que comandó el general San Martín, el general Belgrano, el ejército fue el que liberó a la Argentina, cuna de héroes, de patriotas, y gracias de la mano de los montoneros del ERP pasó a ser el ejército una mala palabra. Gracias a los delincuentes, durante 12 o 15 años gobernaron los delincuentes, haciendo creer con el discurso delictivo de los delincuentes que el ejército era una mierda y que los verdaderos patriotas eran el ERP y los montoneros. Evidentemente yo tengo que pensar una cosa. Si el gobierno anterior, como ustedes ya saben, yo lo detesto, le pegó tanto al ejército, si la propaganda contra el ejército fue tan cruel, porque una cosa es la dictadura, que son fascistas, locos, tiranos, como fueron fascistas, locos y tiranos Firmenich, Vaca Narvaja y toda esta caterva de turros que formaron el ERP y los montoneros, y estos tipos de izquierda defienden a los de los 70 que fueron delincuentes, evidentemente son cómplices de los delincuentes. Ellos creyeron durante 12 o 14 años que eran los dueños de la patria. Nos hicieron creer con un discurso, Eve de Bonafini y Carlotto, que ellos eran los dueños de la patria. Los dueños de la patria, le dimos la patria y la chocaron. Se la dimos para que la manejen y la saquearon, la destruyeron, la desguazaron. Las fronteras eran un colador, la droga entraba, la delincuencia entraba, las villas se armaban. Por supuesto porque está el sueño permanente de la gran revolución, entonces hay que armar al pueblo para ver si un día hacemos la revolución. Como la única ley del aborto que se aprobó hasta ahora es la ley de abortar la revolución y la ley de abortar a la izquierda, afortunadamente. Ahora hay que luchar contra otros enemigos que no son ni los montoneros ni el ERP, y es la droga, es la corrupción que entra por la frontera. Por supuesto que tenemos un ejército desmantelado, gracias a Nilda Garré, gracias a Rossi, a Rossi que le han robado un misil nada menos. Un ejército desmantelado, devastado, desguazado y humillado durante cantidad de años, a tal punto que cuando veían un policía o veían un soldado, gato, lo orinaban, lo puteaban, lo escupían por la calle. No puede haber una república sin ejército. No puede haber una república sin ejército. No puede haber una república sin defensa de las fronteras. No puede haber una república sin democracia y sin límites. Precisamente lo que se está buscando desde este gobierno, te guste o no te guste, es de volver a restaurar el Estado de Derecho y que la gente vuelva a tener respeto por el prójimo. El respeto por el prójimo solo se logra con autoridad, no con autoritarismo. Pero ¿qué pasa? La izquierda quiere convencer a la gente que lo que está haciendo el gobierno es sacar el ejército para una dictadura, una boludez. Al ejército hay que ponerlo a trabajar. No puede ser que el ejército esté guardado adentro de un cuartel preparándose nada más que para el 25 de mayo. Y es menester del Estado usar sus fuerzas para combatir la delincuencia. Y la delincuencia es la droga. Y hay que bloquear la frontera. Y me parece maravillosa la idea de darle el estatus a las fuerzas del ejército que merecen. La dignidad de poder luchar contra delincuentes. Pero bien, dice, el ejército tiene que luchar contra grupos armados cuando la patria está en peligro. Ahora yo no entiendo una cosa. Si la droga mata pibes, la droga provoca delincuencia, la droga arma a la gente, la droga destruye la democracia. Me parece que más enemigo que ese no hay. Si mandamos al ejército a pelear contra la droga, estamos salvando a los pibes, a la gente, estamos sacando a los delincuentes de la frontera. Me parece maravilloso. Entonces, ¿qué está buscando Bonafini, Carlotto
y los grupos de izquierda atacando la idea del gobierno de mandar el ejército a la frontera. Que los delincuentes sigan llenando Plaza de Mayo, que los delincuentes sigan atacando todas las instituciones, que la droga entre como por un colador, y que seguimos el dolce fare niente de Cristina, donde el mensaje era, ustedes roben por allá, que yo robo por acá. Por eso creo que la gente tiene que saber la verdad de lo que pasa. Ni bandera, ni ejército, ni absolutamente nada de esto es mala palabra. Tenemos que aprender a vivir con el ejército como conviven los países desarrollados como Italia, como Francia, como Estados Unidos, los países del primer mundo, que honran al ejército y honran a sus héroes. Me parece estupendo que de una buena vez por todas se ponga mano dura, se reprima la delincuencia, se cuiden las fronteras, que el pan pan y el vino vino, y cada luchón en su teta, como se dice en la rural, los delincuentes a la cárcel, los chorros a la cárcel, y los que trabajan premiados con los impuestos y dándole posibilidad de que crezcan. Yo creo que eso es lo que está pasando en este momento, en este punto de inflexión de la Argentina, donde evidentemente el gobierno hace muchísimas cosas mal, pero no todas mal. Entonces, cuando el gobierno hace algo bueno, hay que apoyarlo y hay que acompañarlo. Me parece bárbaro que se termine con esta costumbre cotidiana que los delincuentes son iguales que nosotros. Esa es la verdadera grieta. Los que se ponen de un lado y del otro. Si usted está a favor de la grieta de aquel lado, usted está a favor de los delincuentes. Y si está de la grieta de este lado, está a favor de los boludos que pagamos impuestos y bancamos el pañuelo verde, bancamos los actos en Plaza de Mayo, que rompan la plaza, bancamos a todos estos atorrantes, estos advenedizos. Yo estoy a favor que el ejército vaya a la frontera. Yo estoy muy a favor de que no vuelva a pasar la droga por la frontera. Y también estoy muy a favor que se investigue la sociedad del narcotráfico con algunos políticos para bancar campañas. Porque ahora nos preocupamos mucho para saber si trucharon los ingresos de la campaña de Macri. Y me parece estupendo que se haga. Hay que investigar quién puso guita negra, quién puso guita blanca. Pero también hay que averiguar en los años anteriores cuántos narcotraficantes bancaron algunos políticos para tener el libre albedrío de que manden a Gendarmería a las calles a pedir la BTV y pedir la patente y liberen las fronteras para que sea un colador. La gente que esté a favor o en contra y me explica por qué, llama a los teléfonos 453-54000, el contestador, y el WhatsApp 1150-05-0710. La gente está a favor o en contra que el ejército esté en la frontera. ¿Usted está a favor o en contra de que peleemos contra el narcotráfico de una forma cojuda o sigamos dejando que los narcotraficantes compren countries, que compren boliches bailables, que compren grandes extensiones de tierra y mirarlos con gracia como diciendo, no, estos son unos colombianos que vinieron y no se sabe de qué trabajan y compraron todo Nordelta? No, esos aviones son unos ecuatorianos que no se sabe qué carajo hacen. Vamos a seguir viviendo así, conviviendo así. La clínica aquella privada no labura, pero porque para blanquear guita. Este es un país donde, chicos, los últimos 15 años, los blanqueaderos fueron más famosos que los lavaderos. Entonces, cuando vos pasabas por un lugar que no laburaba, decía, ¿con qué se mantiene? No, eso lo hacen para lavar guita. Y este lugar que lavan auto en Nordelta, enorme, que te cobran 3 lucas para lustrarte el auto, ¿qué es? No lustran nada, es un lavadero de guita. Y aquel kiosco que está allá, no, eso es un lavadero de guita. No, está bien. Y aquel otro que se puso el negocio allá en el shopping caro, que paga 150.000 mangos por mes, no, es un lavadero de guita. Si nos vamos a acostumbrar a convivir con los lavaderos de guita, y vamos a pensar que los lavaderos de guita son pymes, o vas a tener asesores que en cambio de explicarte cómo invertir lo que ganás laburando, te van a explicar cómo podés blanquear lo que ganaste vendiendo falopa. Esto no es un país. Por eso yo creo que hay que cambiar algunos códigos, ¿no? Algunos códigos hay que cambiarlos. En cambio de tener tipos en televisión que son economistas y te enseñan cómo lavar la guita, que tengamos tipos en televisión que son economistas y te enseñen cómo invertir la plata que ganás laburando en un estado que te garantice que la plata que tenés no te la van a sacar para darle de comer a los planeros que hacen de claque de los delincuentes, y sí al que labura.
y sí al jubilado, que vi estos 2 días acá, pobrecito, que los traen en malones para distraerlos un poco del hambre. Yo creo que hay que cambiar la Argentina, creo que hay que pegarle un golpe de timón, y creo que el hecho de que el ejército esté en la frontera es una buena medida